Hola, sean todos bienvenidos una vez más al canal. En este video vamos a estudiar tres formas para reconstruir el tercer templo. Tres posibles maneras de cómo ellos visionan el poder quitar los monumentos del Islam de la explanada de las mezquitas para colocar allí el tercer templo. Esto está basado en este libro que he estado estudiando en las últimas semanas y se trata precisamente de la reconstrucción del tercer templo y un plan secreto del rabinato hebreo, y dentro de eso estaría el señor Trump jugando un papel importante. El plan de alto secreto para construir el tercer templo. Es un documento que se puede encontrar por internet. Esto lo escribió un evangélico, pero tiene una investigación muy interesante de la cual se pueden extraer datos. Aquí está el documento develando el régimen escandaloso de las autoridades religiosas, agentes del gobierno y rabinos hebreos para invocar al Mesías. Documento escrito por Thomas R. Horn. Pero antes quiero tocar esta noticia precisamente sobre el tercer templo. Esta noticia es de este año y nos dice lo siguiente: el movimiento del tercer templo destruirá a Israel. Cuando se habla del movimiento del tercer templo, precisamente está hablando de un plan que es oculto, porque esto en noticias oficiales, en grandes medios de comunicación, de esto no se habla. Pero sabemos que hay un instituto que desde los años 80 viene trabajando y recopilando todo lo necesario para cuando el templo esté. El Instituto del Tercer Templo, así se llama. Además de ellos, hay una gran parte del rabinato y del sionismo que detrás de las sombras vienen moviendo los hilos a nivel político, a nivel religioso, para que esto se dé. Vienen trabajando en eso desde el mismo proceso de fundación del Estado de Israel en Palestina, cuando se dio de manera oficial en 1948. Entonces han utilizado sus tentáculos, ¿no?, para mover influencias, sobre todo en la presidencia de Estados Unidos. Y ahí es donde entra el papel de Trump, porque es de los presidentes que más los han ayudado en ese proceso. Ese movimiento, que es en parte lo que se relata en el libro que acabo de mostrarles, ese movimiento se denuncia obviamente desde el mundo musulmán, ¿no?, la intención que tiene ese movimiento oculto de destruir los monumentos islámicos y reconstruir el templo. El sitio web británico Unearth publica un artículo del escritor Giles Fraser en el que habla sobre el plan del movimiento israelí del tercer templo. La ciudad vieja de Jerusalén puede ser el terreno más peligroso del mundo, consideró el sitio web británico, y agregó que se trata de una colina alta en el espacio abierto que sus residentes musulmanes llaman el Haram al-Sharif o noble santuario, mientras que los colonos hebreos lo llaman el monte del templo. De acuerdo con el artículo publicado, la santidad de la ciudad aumentó con la liberación victoriosa árabe de Jerusalén, ya que la mezquita de Al-Aqsa fue construida hace 13 siglos y los musulmanes administraron la colina hasta que los israelíes la ocuparon durante el conflicto de 1967 o la Guerra de los 6 días e izaron la bandera sobre el monte del templo. Ellos ocuparon esa parte de Jerusalén en 1967 de forma ilegal, por supuesto. Eso generó pues unas reacciones bastante negativas a nivel internacional, tanto así que ese hecho no fue reconocido como una ocupación legal. Y ahí, bueno, continúa la disputa. Y el statu quo de Jerusalén actualmente, sobre todo en esa parte de la explanada de las mezquitas, está bajo el control de Jordania todavía. Y ellos lo que quieren es, ya sea quitarle el control a Jordania, que es un país árabe, o de alguna forma poder recuperar totalmente el control de la mezquita para quitar los monumentos musulmanes. Ese es el plan que ellos vienen fraguando. Hasta el día de hoy la ciudad vieja de Jerusalén es administrada por Jordania. Incluso los rabinos estaban convencidos de impedir que los hebreos subieran a la colina. Como el lugar es tan sagrado para ellos, debe ser limpiado adecuadamente según las costumbres antiguas, por lo que el acto de caminar sobre el sitio constituye una profanación. La semana pasada, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, emitió una declaración muy directa al gabinete de seguridad de que no ha habido ningún cambio en el statu quo con respecto al monte del templo, ni lo habrá. A consideración del sitio web Unearth, Netanyahu es muy consciente de la gravedad de este asunto, pero el hecho de que el primer ministro se haya sentido obligado a aclarar la posición de Israel le preocupa bastante. Siempre ha habido hebreos que creyeron que hasta que el templo fuera reconstruido, Dios no actuaría con benevolencia hacia ellos. Y estos forman un movimiento llamado el Tercer Templo. Ese movimiento existe
es real. Hay una parte pública que es conocida, como por ejemplo el movimiento del Tercer Templo, que es el instituto, más bien el Instituto del Tercer Templo, y hay un movimiento no conocido que actúa más detrás de las sombras, que está ligado al sionismo, y ese es el movimiento peligroso. De ese movimiento hace parte Netanyahu, por ejemplo, hace parte Itamar Ben-Gvir, hace parte el mismísimo Trump, ya lo vimos, hace parte Jared Kushner, y hay muchos otros agentes de ese plan que no se ven en la escena pública, pero que están ahí trabajando. Pero a esto no se le da tanto cubrimiento, no se le da tanta difusión, y eso en parte es lo que ese documento, el libro que les mostré, menciona, ¿no? Ese movimiento que ha existido durante mucho tiempo como una banda extremista, pero que se ha vuelto cada vez más activo en los últimos años. En ese contexto, el escritor del artículo comentó que el rabino nacido en Estados Unidos, Yehuda Glick, destacado entre los líderes del movimiento extremista, fue arrestado anteriormente por intentar subir al monte del templo a orar, pero ahora camina libremente hasta allí con grupos de colonos, protegido por la misma policía que alguna vez los habría arrestado y alentado en sus atroces acciones desde los niveles más altos del gobierno. Ahora gritan consignas que antes murmuraban en voz baja, como dijo el diputado Yishak Benders a principios de este año. Esperamos que el tercer templo se construya pronto y que podamos comer allí los sacrificios de la Pascua. Como ya se sabe, a partir de este año, por parte de algunos miembros de lo que es el rabinato hebreo, ya se les permite subir y rezar encima de la explanada de las mezquitas en algunas zonas, no en todas, a los hebreos ortodoxos, personas de origen hebreo pueden subir ahí, pueden caminar por unos lugares específicos y pueden rezar. Esto no ocurría desde el 70 después de Cristo, hace casi 2000 años ya. Hay una parte de los rabinos que siguen considerando que no deben hacer eso, que eso es un lugar santo, que se debe mantener la prohibición de que ellos suban allí, pero bueno, ahí está la disputa, y esto el mundo árabe pues lo ve como una provocación y una amenaza, porque ahí están mostrando pues las verdaderas intenciones que tienen, que es de tomar control total. El más descarado de ellos, dentro del gobierno de Netanyahu, fue el extremista Itamar Ben-Gvir, ¿no? Otro de los ministros, quien distribuye armas a los colonos y utiliza todos los medios para izar la bandera israelí en el monte del templo. Desde que asumió el cargo, Ben-Gvir ha visitado el lugar al menos 6 veces, y después de preguntarle repetidamente si quería construir una sinagoga en el lugar del monte del templo, Ben-Gvir admitió que lo haría, pero miembros del gobierno menos extremistas que él se apresuraron a oponerse. Claro, porque esto es una provocación. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo: desafiar el statu quo en el monte del templo es un acto peligroso, innecesario e irresponsable, y las acciones de Ben-Gvir ponen en riesgo la seguridad nacional del Estado. Las acciones de Ben-Gvir conducirán a un gran derramamiento de sangre y cambiarán la cara del Estado de Israel hasta el punto de que ya no será reconocible, describió el asunto el jefe del Shin Bet. Entonces, esta es la situación. Se denuncia desde allí de Palestina pues un plan o un movimiento llamado Tercer Templo, que tiene sus tentáculos en la política, en el sionismo, a nivel religioso, y aliados internacionales para llevar a cabo la reconstrucción del Tercer Templo. Eso se está denunciando y esta gente viene trabajando. El punto aquí es, que es lo que se menciona en este artículo, en esta noticia, que esa intención que ellos tienen y los movimientos que vienen haciendo podrían desatar un conflicto frontal entre el mundo árabe y los hebreos. Entonces, claro, esto se vería como un inicio de un conflicto bélico a escala mundial. Si ellos llegan a hacer algún ataque frontal en la explanada de las mezquitas para destruir los monumentos, se saldría de control. Y esta situación es la que lleva incluso a algunos a pensar de que la reconstrucción de ese templo no es posible, porque ¿cómo van a hacer ellos para quitar eso de ahí sin generar un conflicto mundial? Bueno, es precisamente los 3 puntos que plantea este libro, que ahora los voy a mostrar, para estudiar estas 3 posibilidades de cómo ellos llevarían a cabo su plan. Basta con decir que desde la década de 1980 el movimiento del templo ha estado trabajando de manera constante y seria para reunir y preparar los elementos críticos e incluso para capacitar al sacerdocio que servirá en este nuevo complejo religioso asentado en Jerusalén. La importancia de estos esfuerzos en parte de la comunidad hebrea ortodoxa y las maquinaciones de los intereses políticos globales se volverá más clara a medida que revelemos el papel del templo, o en lo que los rabinos creen que ya ha comenzado la primera etapa del proceso mesiánico, Moshiach ben Yosef, o Mesías de la casa de José.
que se describe como el precursor práctico y social de la segunda etapa de la aparición del Mesías como Moshiach ben David, el Mesías de la casa de David, que incluye la reinstitución de los servicios del templo para el tercer y último santuario bajo una dinastía davídica, pero se puede decir la cúpula musulmana se encuentra en la cima del monte del templo, sobre el lugar muy antiguo donde existía el lugar santísimo de Jehová, y por lo tanto no se puede construir un templo hebreo allí, ya que esto amenazaría con estallar un conflicto global si alguien intentara remover y eliminar la mezquita de Al-Aqsa, que descansa en el extremo sur del monte frente a la Meca, y la cúpula de la roca, que actualmente se encuentra en el medio donde anteriormente estaba el templo sagrado para los hebreos. Entonces la intención es clara, reconstruir el templo. El problema es que ahí están los monumentos del Islam. De hecho, hay una profecía que está en el documento bíblico y que hace referencia a eso, ¿no? Y está en 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de traer al Mesías hebreo. La iniquidad es el anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. En la actualidad, en el presente, hay algo que detiene la manifestación de este personaje. Ahora recordemos que el Mesías hebreo aparecerá cuando esté el tercer templo. Si no hay tercer templo, no hay Mesías, porque ahí es donde él se va a sentar como Dios de la tierra, ¿no? Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces hay algo que lo impide, hay algo que está en toda la mitad que impide la manifestación del misterio de la iniquidad. Y entonces, cuando eso se ha quitado, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquí habla de la justicia que se desata sobre el planeta cuando el anticristo se manifieste. Entonces, hay algo que está en toda la mitad que impide que se manifieste el hijo de perdición, el Mesías que ellos están esperando. ¿Qué es lo que está en la mitad? En el caso del monte del templo, el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esto es lo que está impidiendo que se reconstruya el tercer templo y que venga su Mesías, que se pueda sentar ahí. Hasta que esto de en medio no sea removido, no se podrá culminar el plan hebreo de traer a su Mesías y controlar el mundo. Entonces, lo de Tesalonicenses está hablando de esto, ¿no? En una de las dimensiones de la profecía. Esto tiene que ser quitado. Esto es lo que impide la reconstrucción de ese templo. Nos sigue diciendo por acá. Y sin embargo, ahí está la problemática, ¿no? Hay en toda la mitad algo que de momento dificulta que ese plan se cristalice. Y sin embargo, hay formas de superar pronto este importante obstáculo. Una falla cerca de Jerusalén ha sido la causa de media docena de grandes terremotos en los últimos 1000 años y puede estar estratégicamente ubicada para destruir los santuarios islámicos en cualquier momento. Se está hablando de una falla sísmica que estratégicamente podría estar ahí cerca de la explanada de las mezquitas y en un terremoto fuerte podría terminar derribando o dañando gravemente esos santuarios. Zacarías 14, del 3 al 4 dice: entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como peleó en el día de la batalla. En ese día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se dividirá en dos de este a oeste, ¿no? Como una fractura, formando un gran valle, con la mitad de la montaña moviéndose hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí Zacarías parece estar hablando de un movimiento telúrico. Ahora, si uno busca datos sobre terremotos en Jerusalén, megaterremoto narrado en la Biblia sí fue real. Hayan evidencias que lo comprueban. Una catástrofe que ocurrió hace unos 2800 años, según este descubrimiento arqueológico. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes llenos de catástrofes naturales muy impactantes, las cuales no se han repetido en la actualidad, por lo que muchos creen que solo fue pura fantasía. Sin embargo, el terremoto de Jerusalén, que se relata en la Biblia, ahora tiene evidencias arqueológicas. Un grupo de arqueólogos encontró pruebas tras hacer unas excavaciones cerca de las murallas de la ciudad vieja. El movimiento telúrico habría ocurrido durante el reino de Judá, como se menciona en el libro sagrado. Se dice que esta catástrofe ocurrió hace unos 2800 años. Curiosamente, el terremoto que aparece en la Biblia en los libros de Amos y Zacarías, lo que leíamos ahorita, ocurrió en el momento en el que se derrumbó el edificio que se excavó en la ciudad de David, informaron los expertos. O sea que si hay antecedentes de
grandes terremotos en esta ciudad, y eso podría ser utilizado, según lo que relata el libro, podría ser usado estratégicamente para dañar fuertemente estos monumentos del mundo árabe. La pregunta aquí, ¿sería un terremoto natural por una falla pues natural del planeta Tierra o sería provocado? A mí me suena más que este tipo de movimiento telúrico sí que podría ser provocado por la tecnología como el HAARP que ellos tienen para causar terremotos de una intensidad leve, pero lo suficientemente fuerte como para dañar gravemente un par de edificios como los que están ahí. El terremoto tiene que ser focalizado cerca a la explanada de las mezquitas, es decir, debe ser un movimiento controlado por ellos, para que estratégicamente ellos puedan, aprovechando ese daño, luego pues ya quitar por completo estos monumentos. Esa es una posibilidad. Tienen la tecnología para hacerlo. Están los antecedentes de movimientos telúricos ahí cerca al Monte de los Olivos. Y bueno, pueden utilizar la excusa de que fue un evento completamente natural. Así que esa podría ser una de las posibilidades que ellos tengan contemplada. Un evento tan catastrófico podría acabar con el complejo musulmán y proporcionar un catalizador para la reconstrucción del Templo de Salomón, o una versión del mismo como un centro global para todas las religiones bajo los esfuerzos internacionales, tal vez incluso en las Naciones Unidas. La actividad sísmica reciente en Tierra Santa, unos 30 temblores han sacudido Israel solo este mes, indica que la actividad sísmica podría estar construyendo hacia una eventualidad profética. Los informes de los últimos años también han presentado evidencia científica y estudios geológicos que advierten que los edificios del área del Monte del Templo podrían sufrir daños graves si no son demolidos por un terremoto. Sobre el mayor riesgo está ahí en la Ciudad Vieja y en la plaza elevada de 11 acres que alberga las dos mezquitas importantes, incluida la cúpula de la Roca. También es muy posible, este sería el segundo escenario, que un evento como un terremoto no sea necesario para lograr el sueño de un nuevo templo en Jerusalén. Oriente Medio es un polvorín y el conflicto con sus misiles y bombas podría acabar con los santuarios islámicos en una sola hora, que es un escenario que hemos contemplado acá, de que en medio de un conflicto, de los tantos que hay allí, un misil se desvíe estratégicamente y caiga en el lugar. Israel diga, mira, este misil no lo tiramos nosotros, este fue uno de los misiles que nos mandaron por allá, y qué casualidad que caería ahí y generaría un daño importante. Algunos afirman que las estructuras musulmanas podrían incluso ser atacadas intencionalmente durante un conflicto, como una forma de facilitar la construcción de un nuevo templo. Entonces, la primera posibilidad es un movimiento telúrico desde mi punto de vista estratégico. Ellos lo podrían provocar y aprovecharían el daño que el movimiento telúrico haría a los edificios para acabarlos por completo. El segundo escenario tampoco les sería muy complicado, porque Oriente Medio permanentemente está en conflicto y un misil podría caer allí. Podrían destruirlo intencionalmente o con un ataque de falsa bandera. Miren, nos mandaron misiles de Irán y cayó acá. Ellos fueron los culpables de este desastroso evento. Ese sería un escenario bastante posible. Y hay una tercera posibilidad que menciona el documento. Y esta involucra cómo se podría construir un tercer templo. El 18 de junio del 2009 se anunció en Jerusalén como resultado de una investigación teológica que un rabino profético podría permitir que se hiciera una extensión del monte del templo sobre el cual se podrían construir el tercer templo hebreo en un artículo titulado Una nueva visión para la montaña sagrada de Dios. Or Margalit, profesor de estudios rabínicos en la Universidad Bar-Ilan en Israel, escribió que el escenario de una santa revelación dada a un profeta auténtico de que el templo se reconstruya en la corriente o en un extenso monte del templo en las proximidades pacíficas de la cúpula, la mezquita de Al-Aqsa y los santuarios cristianos cercanos. Es todo lo que se necesitaría para aprobar tal plan, de acuerdo con la ley hebrea. Tal mandato profético sería obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que habría una extensión, se construiría una extensión de la explanada y se construiría el templo allá arriba también, ahí cerca o al lado de los monumentos del Islam. Es decir, habría espacio para todos. Esta es una teoría, ¿no?, que circuló por allí y yo desde ya les digo que esa tercera posibilidad no es posible. ¿Por qué? Porque ellos quieren sí o sí toda la explanada, porque es el mandato de su Dios. Yahvé no va a querer ahí santuarios de dioses ajenos. Recuerden que es un Dios celoso y posesivo.
Ellos saben que necesitan toda la explanada. Además, el templo que ellos van a reconstruir, como lo fuera el primer templo de Salomón, es grandísimo. Eso ocupaba casi toda la extensión de la cima de la montaña. Ellos no van a aceptar que estén ahí el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Además, lo que decía la profecía, ¿no? Hasta que esto de en medio no sea quitado, no se manifestará aquel inicuo. Así que esta posibilidad yo personalmente la descarto. Como se mencionó en los puntos anteriores, debido al valor oculto o sagrado de los numerosos elementos que rodean las versiones masónicas del tercer templo, del templo de Salomón, ya sabemos que ese primer templo fue construido bajo los conocimientos de la Sociedad de la Escuadra y el Compás. Se utilizó la arqueometría, una ciencia manejada por estos antiguos miembros de la sociedad. Y hay muchos símbolos como Jack in Boaz, las dos torres, el piso ajedrezado. Bueno, hubo varios elementos de esta sociedad ocultista que se emplearon para la reconstrucción del templo. De hecho, el arquitecto Hiram Abib pertenecía a esta logia. Entonces ahí está una estrecha relación entre el pueblo hebreo y esta logia. Lo hemos dicho varias veces acá, el mundo es controlado por la judeomasonería y ellos son los que realmente controlan detrás del poder, incluso a las potencias mundiales, y van moviendo todo como fichas de ajedrez. Ya sabemos que el símbolo del ajedrez pertenece a esta logia. Y desde allí se programa, por ejemplo, el movimiento del monte del templo o del tercer templo para erigir ahí ese tercer santuario. Ha existido una idea durante algún tiempo de entre los miembros de estas logias y fraternidades iluminadas, tienen la intención de reconstruir o participar en la reconstrucción de un nuevo y glorioso templo en Jerusalén, inspirado en el construido por Salomón, no el primero. La divulgación de esto ha llegado ocasionalmente al oído del público. The Illustrated London News, el 28 de agosto de 1909, publicó un espectacular suplemento detallando este objetivo. El artículo se titulaba El plan francmasón para reconstruir el templo de Salomón en Jerusalén. 3 años más tarde, el 22 de septiembre de 1912, el New York Times publicó un bosquejo de miembros de esta sociedad para reconstruir el templo bajo el título El templo de Salomón, plan de las logias y opiniones de los hebreos sobre la reconstrucción. O sea que detrás de esto también estaría esta logia allí moviendo sus hilos para que este plan se lleve a cabo. De hecho, aquí está la imagen que salió por estos diarios ahí en las publicaciones, y aquí estaría el título de ese plan o esa intención de los miembros de estas logias ocultistas para contribuir en la reconstrucción del tercer templo, que bueno, aquí está un bosquejo de supuestamente cómo sería un edificio grandísimo. Aquí están las dos torres, Jack in Boaz, y bueno, toda la simbología, el triángulo iluminado acá arriba, y esto sería supuestamente el tercer templo. Esta es la imagen del periódico de London, Illustrated London News, el 28 de agosto de 1909. Y eso traduce el plan de esta logia para reconstruir el templo de Salomón en Jerusalén. Para que veamos cómo desde que se dio la reunión en Basilea, Suiza, a finales de los años 1800, 1890 y algo, esa reunión dirigida por Teodoro Herzl, ahí se estipularon las 24 actas y bueno, todo lo que fue el sionismo, y a partir de ahí comenzó en firme el plan. Esta logia, que prácticamente desde sus orígenes ha trabajado en conjunto con los hebreos, incluso se dice que ellos mismos la crearon, porque dentro de esta logia se adora al mismo Dios de los hebreos, el gran arquitecto, el Baphomet o Yahvé Jehová. Y los que conocen de los misterios que se ocultan y de los conocimientos que se ocultan en estos grupos saben que ahí se maneja el mismo nombre para ese Dios, el Tetragramatón. Las 4 grandes letras representadas con la estrella de 5 puntas, que es un símbolo también de esta logia. Entonces siempre ha estado ligado esta logia con los intereses del pueblo hebreo elegido por Yahvé. Ahí están unidos y por eso el primer templo se construyó bajo esos parámetros. Entonces esta gente también está detrás. Y esos serían los 3 escenarios que ellos utilizarían posiblemente, ¿no?, para poder ganar la explanada de las mezquitas de forma definitiva. El primer escenario, un terremoto estratégicamente ubicado allí. Segundo escenario, un ataque en medio de un conflicto bélico, un ataque de falsa bandera puede ser, y esto daría como resultado la destrucción de esto a través de un misil, una bomba. Quién sabe cómo lo harían, pero ahí está esa posibilidad. Y el tercer escenario es ampliar esta explanada para dar espacio a que pueda estar allí el templo, ¿no?, reconstruirlo ahí al lado
de los monumentos del Islam, pero esa tercera posibilidad yo la descarto porque ellos no van a permitir eso. Ellos quieren todo esto, porque ese es el templo de su Dios, el monte Moriah. Ahí fue donde Yahvé les dijo que tenían que hacerle su casa y ellos lo van a cumplir. Y de eso hay bastante sustento profético para entender que esto no puede convivir al lado del templo de los hebreos. Esto va a ser quitado. ¿De qué forma lo van a hacer? Bueno, hay varios elementos. También mencionamos que es un dato que también saqué de ese libro, de cómo Arabia Saudita podría interferir en el statu quo de Jerusalén, quitárselo a Jordania, controlar eso, y como representan la mayoría del mundo islámico, el 90%, la facción sunita, ellos le devolverían el control de esto a los hebreos, porque Arabia Saudita e Israel se llevan bien, además también son aliados de Estados Unidos, y podría haber aquí una transición, entre comillas, pacífica, de que ellos le den el control y ellos libremente puedan derribar esto, quitar esto y ahí reconstruir su templo. Esto quizás no tendría efectos bélicos al inicio, pero el resto del mundo árabe que no comulga con la idea sionista quedarían bastante insatisfechos y eso podría a la larga generar un conflicto mayor. Esa es otra posibilidad, que Arabia ahí interceda para que los hebreos controlen esto. Entonces son varios elementos y bueno, hay que estar pendientes para ver al final cuál de ellos utilizan para poder apoderarse de esto. Pero el plan está en marcha, eso va a suceder, ellos vienen trabajando y no van a descansar hasta que su santuario esté allí para traer a su Mesías. Eso es algo que podría ocurrir en próximos años. El momento exacto o el año exacto nadie lo sabe, por eso hay que estar pendientes de lo que suceda por allá. Y bien, esto era lo que quería compartirles en este tema, que me pareció muy interesante. Pónganme en los comentarios cuál de todas las posibilidades ven ustedes más probable que suceda para que ellos reconstruyan el templo. Por ahí los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.